Buenas noches, mi nombre es Ineli Rodríguez. Hoy hablaremos acerca de lo que es la teoría de los procesos y métodos, planificación operativa y las herramientas empleadas en la organización y métodos. En lo que referente a la teoría de los procesos y métodos, la administración científica se ha abocado específicamente al esfuerzo de investigar sobre la parte operativa dentro de una organización, es decir, acerca de sus procesos. No es sino hacia el siglo XX donde se establece o se desarrolla una serie de conocimientos que hacen énfasis en los principios administrativos que se aplican en la alta gerencia de una organización. Se refiere principalmente a las actividades de planificación, organización, dirección y control que implican las relaciones humanas y su tiempo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que cualquier proceso, ya sea administrativo u operativo, debe aplicar una serie de conceptos para que se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, tiene que llevar normas, métodos, procedimientos, políticas, entre otros, que deben seguirse para alcanzar el proceso realizado con eficiencia y eficacia. Por ejemplo, ¿qué son las normas? Es la regla o manera que se debe hacer o cómo está establecido la realización determinada de una actividad. Los métodos y los procedimientos son los métodos, la manera en que se realiza el proceso para alcanzar los objetivos dentro de una organización, y los procedimientos, el paso a paso de este proceso. En lo que es las normas, los métodos y procedimientos, un ejemplo muy específico es, por ejemplo, la de normas, se realiza una reunión en una organización y se establece como norma que haya una secretaria que tome nota y hagan un acta donde se establezcan las votaciones de importantes y se firmen por cada uno de los presentes. Un método y procedimiento dependerá tanto del proceso como la complejidad del mismo. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa que hace venta de productos de alimentos como una que hace venta de electrodomésticos. Están totalmente desligadas y a veces sus métodos o procedimientos pueden ser diferentes o más largos o más cortos. Por último, tenemos las políticas, que son la serie de directrices que se llevan a cabo dentro de una organización que determinan el comportamiento del trabajador dentro o fuera de este. Esto es obligatorio para cada uno de ellos. Por ejemplo, hay personas que en sus trabajos, sus organizaciones establecen como política que ellos tienen que tener una conducta determinada. Por ejemplo, no pueden fumar y no los pueden ver fumando con el uniforme de la organización fuera de ella, y tienen prohibido hacerlo dentro. Esto establece las políticas de la organización al momento de firmar el contrato para ellos empezar a trabajar en ella. Es importante destacar que en la realidad estos 4 funciones o principios administrativos están interrelacionados porque trabajan como un sistema, es decir, uno afecta al otro, mientras que la alta administración y la gerencia no programe y no lleve a cabo estos principios, no va a poder alcanzar sus objetivos de manera efectiva o programada, sino que va a ser al azar e involuntaria. ¿Qué es la planificación? Tenemos entonces la planificación operativa. ¿Qué es esta? Como vimos anteriormente, en las 4 grandes funciones de la administración está planificación, organización, dirección y control, siendo la planificación el primer paso del proceso administrativo o operativo que se lleva a cabo dentro de una organización. Pero, ¿qué es la planificación operativa? Porque existen diferentes tipos de planificación. La planificación operativa no es más que cuando la organización o empresa formula planes a corto plazo, es decir, lo máximo que del plan de desarrollo es hasta un año, que son aplicables a la parte operacional de las organizaciones. Se describen qué deben hacer para que tengan éxito a este corto plazo, el paso a paso que deben hacer los niveles más bajos de la jerarquización, y se rigen de acuerdo a los lineamientos establecidos en la planificación táctica, que es aquella formulación y asignación de las actividades más detalladas que deben ejecutarse en los niveles jerárquicos más bajos de la empresa. Existe una serie de principios que se llevan a cabo dentro de la planificación operativa, como es el principio de racionalidad, que es aquella capacidad que posee el ser humano para pensar, evaluar y actuar de acuerdo a diferentes estímulos. En lo que nosotros aplicamos a la planificación operativa, se aboca principalmente a la mejor utilización de recursos disponibles, logrando efectividad y eficiencia. Es decir, si yo veo que un proceso se puede acortar
y tiene el mismo éxito y un proceso y un paso es innecesario, puedo hacerlo saber a mis superiores, o si un recurso se puede usar de nuevo en otro proceso, lo puedo hacer también. El principio de previsión, es decir, consiste en determinar el curso futuro de una serie de acciones o factores internos o externos que afecten nuestra organización, tomando en cuenta las condiciones futuras, los recursos y el tiempo disponible que tiene el plan. El principio de unidad, es decir, no solo la planificación operativa no va a estar sola, sino que va a estar integrada por una serie de componentes como son programas, proyectos, cronogramas que se deben llevar a cabo y deben hacerse como un todo unitario. Tiene el principio de flexibilidad, que es uno de los más importantes, ya que si nosotros planificamos a futuro, a pesar de que es un año, la empresa debe adaptarse a los cambios que vienen de forma externa. Por ejemplo, en nuestro país un principio que se debe utilizar con frecuencia en las empresas es la flexibilidad, porque constantemente las normas, tanto a nivel nacional como estatal, están cambiando. El principio de continuidad, es decir, los planes deben ser continuos, no se deben abandonar. Por ejemplo, si yo tengo un plan de en 10 años tener una franquicia de una organización determinada en 30 países, yo no lo debo abandonar simple y llanamente porque yo lo comencé y lo abandono a mitad de camino, estoy malgastando recursos y dinero y mi tiempo dentro de la organización. Es decir, yo debo alcanzar en el plazo previsto el proceso o el plan que yo llevo a cabo para poder terminarlo con éxito y tener todos los recursos, todo lo que yo tenía planificado ganar. El principio de simplificación son los procesos y métodos, metas planeadas que nosotros llevamos a cabo deben ser lo más simples, explícitas para evitar confusiones, el uso de recursos innecesarios y el tiempo, y que no sea tan largo y mi tiempo sea productivo. Y debo evitar confusiones. El principio de estandarización consiste en que yo, si voy a ejecutar un plan, independientemente de los elementos que lo tengan construido, debe garantizar un buen funcionamiento dentro de este plan. Es decir, yo tengo una serie de procedimientos que se deben llevar a cabo en una organización y no por yo ser un departamento de venta voy a ser ajeno a lo que hizo el departamento de finanzas. Y por último, el principio de inherente, es decir, la planificación es propia de cada empresa. Si no planifica, presenta dificultades y no tiene que echarle la culpa a nadie. Existe una serie de herramientas que se llevan a cabo dentro de la organización y métodos. ¿Cuáles son estas herramientas? Vamos a explicar dos principalmente, pero existen una cantidad que sirven de apoyo al área de organización y método y hacen mucho más eficiente el trabajo que se lleva a cabo dentro de esta. Uno de ellos es el flujograma, que es la representación básica de cualquier procedimiento, tanto administrativo o operativo, que se realice o se lleva a cabo dentro de una empresa y utiliza una serie de símbolos universales para su explicación. ¿Por qué son importantes? Primero, porque hace que las personas, al ser mucho más visible el proceso y el paso a paso de ver el proceso en sí, puede dar opinión acerca de este proceso y decir, bueno, yo puedo cambiar este paso por esto, o puedo hacer este proceso directamente que me ahorra tiempo y es el mismo proceso en sí, pero es un paso innecesario. Elimino unidades orgánicas, documentos y actividades innecesarias que me hagan disminuir la eficiencia y aplico las normas una vez establezco las normas de un determinado procedimiento. Luego tenemos que son los manuales, en los cuales nos permite registrar y transmitir de forma ordenada y sistemática toda la información referente a una organización. ¿Por qué son importantes estos manuales? Porque nos sirven para instruir y entrenar a futuras personas que vayan a entrar a nuestra empresa. Evita las preguntas rutinarias como ¿qué puedo hacer en este proceso? ¿Qué hago si se me trancó? No puedo enviar este documento. Si tiene un documento es nulo, si una factura es nula. Ya saben el procedimiento que se debe realizar y ahorran tiempo en la realización de estas tareas. Y por lo tanto, estos manuales, a tener el paso y el procedimiento que se debe realizar, sirve para auditar los determinados departamentos donde se tenga el manual y establecer las normas para realizar estas actividades.
Existe una cantidad de manuales y tipos de manuales que se llevan a cabo dentro de una organización. Hay unos que son obligatorios por la ley, entre otros, pero los más usados son el manual de funciones, de cargos y de procedimientos. El de funciones permite describir las actividades que realiza cada persona dentro de la organización. El de cargos describe el puesto de trabajo dentro de una empresa, es decir, el perfil, objetivo, responsabilidad que lleva cada persona dentro de la organización. Es decir, el gerente general debe tener debe ser administrador mención gerencia, o debe ser administrador mención dependiendo de la organización de tributario, debe tener tantas especializaciones, debe ser una persona de 20 a 35 años, entre otros. Y el manual de procedimientos, que es el describe el paso a paso las actividades realizadas dentro de un proceso administrativo o operativo, que en su mayoría el flujograma se incluye dentro de este manual. Muchas gracias.